por Dios. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Vamos a ver. Génesis capítulo 2, versículo 7. ¿Cuándo fue creada el alma? Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice así. Entonces Dios formó, ¿qué dice aquí? A ver, vamos a ver. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahí veo al cuerpo. Y luego dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Ahí van dos. Y fue el hombre un ser viviente. Y fue el hombre un ser viviente. Ahí está la eternidad de Dios. El alma es inmortal. El día viernes hablamos sobre el espíritu del hombre y aprendimos que el espíritu necesita prácticamente ser salvo. Porque el apóstol Pablo habla de la santificación del espíritu. Y que el alma no puede expresarse ante Dios si no fuera por el espíritu. Estoy hablando del espíritu humano. Es el espíritu que Dios puso en el hombre para que tenga la actitud íntima de acercarse a Dios. La actitud de adorador, la actitud de servicio. O sea, que Dios creó al hombre con el único objetivo de que el hombre tenga intimidad con Dios. Y para eso puso el espíritu, no el alma. El alma no tiene la capacidad de acercarse a Dios. Porque el alma es el centro de las emociones. El alma lo que usa es al cuerpo para manifestar al mundo lo que hay dentro. Amor, alegría, el silencio, las reacciones, el odio, la felicidad, etc. Es el alma, el centro de la personalidad del hombre, la que lleva al hombre a manifestarse al mundo exterior. Pero cuando el alma quiere expresarse ante Dios, Dios puso el espíritu. Dios puso el espíritu humano. Y ese es el espíritu humano el que le va a llevar a usted a conocer, a tener identidad con Dios. A causa del pecado, ese espíritu se apagó. Por eso Pablo dice, no apaguéis el espíritu. No se refiere al Espíritu Santo. Está hablando del espíritu humano. Porque una vez que el espíritu queda como alejado de Dios, la Biblia dice que se convierte en hijo de desobediencia. Y el hombre, al vivir alejado de Dios, ¿te imaginas a dónde podría llegar? Así que es importante que conozca acerca del alma. Conozca acerca del alma. Así que póngale me gusta a este video porque quiero que todo el mundo lo vea. A medida que usted pone me gusta al video, YouTube, el algoritmo, lo muestra a muchas personas. Así que póngame me gusta a ese video, a esta enseñanza. Bien, póngale atención porque vamos a hacer un análisis teológico del alma y el espíritu. Bueno, ya arrancamos la semana pasada sobre el espíritu. Estamos resumiendo ahorita en este momento. Lo que el espíritu hace en el ser humano y lo que el alma ejecuta en el ser humano. ¿Cuál es la diferencia? Dice la palabra de Dios que el alma, primero que nada, pongan atención, fue creada por Dios. El alma fue creada por Dios. Eso dice Génesis 2:7. Objetivo, que tenga intimidad con Dios a través del Espíritu. ¿Correcto? Bien. Pero una vez que el hombre pecó, el ser humano cayó en el pecado, entonces lógicamente que el alma necesita ser redimida. Y el espíritu, no redimido porque el espíritu no es una personalidad, es una fuerza. El espíritu es la conexión. El espíritu es el algo que te conecta con Dios, que no lo tienen los animales.
Porque los animales no pueden adorar a Dios si no es por el instinto. Pero los seres humanos podemos adorar a Dios por la razón, porque puso el espíritu. Cuando el alma, dice la Biblia, se convierte a Dios, el espíritu tiene que santificarse para que se convierta en un adorador. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, dice espíritu, está hablando del espíritu, no dice los que adoran en el alma, dice en el espíritu, porque a Dios tú no lo puedes adorar con el alma, sino que el alma a través del espíritu. El alma al espíritu para dirigirse al cielo, el alma al cuerpo para dirigirse al mundo. No sé si me estoy haciendo entender, ¿no? Pero quiero que capten la idea. Mira, tengo aquí que el alma en este momento está perdida. Estoy hablando en términos generales. ¿Por qué? Por ejemplo, dice Ezequiel capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. Bien. Si el alma está muerta, espiritualmente hablando, ¿qué pasa con el espíritu? Pues lógicamente que está apagado. Pablo dice no apaguéis el espíritu. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, en el versículo 16 y 17, que Dios da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Por qué dice que da testimonio a nuestro espíritu? ¿Por qué? ¿Por qué da testimonio a nuestro espíritu? Porque el espíritu es el único creado por Dios que tiene la capacidad de entender el mundo espiritual. Quiero que lean, vamos a leer 1 Corintios, vamos a comprobarlo. 1 Corintios capítulo 2. Estamos haciendo un resumen de la semana pasada en cuanto al espíritu, porque hoy me toca hacer que el alma no muere nunca. Ese es el tema para hoy. Mira, 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Vamos a ver, 1 Corintios capítulo 2, verso 7. Dice así: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los hombres de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, Dios son las que ha preparado para los que le aman. Ahora, mira el punto. Pero Dios nos la reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? El Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces tenemos aquí claramente que dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. O sea que el Espíritu Santo, la Biblia dice que somos templo del Espíritu de Dios, ha activado el espíritu humano para que pueda conocer la eternidad. Cuando hablo de Dios estoy hablando de la eternidad, la gloria, la fe, lo espiritual, lo eclesial, lo soberano de Dios. Por eso el hombre no entiende las cosas espirituales, porque para él son locura, dice la Biblia. Para él estas cosas no sirven, porque son locura. Adicional que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Por eso lógicamente el espíritu lo tienen apagado. Por eso Pablo dijo: santificar cuerpo, alma y espíritu.
que el hombre es increíble, el ser humano es súper especial, creado por Dios. Mira, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir, aquí los enumera, el alma y el espíritu. Las coyunturas, ahí entra el cuerpo, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué dice que la palabra entra al alma y al espíritu? Porque el espíritu también necesita el alma. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba orando en Getsemaní y llegan donde los discípulos y estaban durmiendo? Y no estaban orando y el Señor le dice, o sea que ustedes no pudieron orar 1 hora conmigo porque sus ojos estaban cargados de sueños. Y le dice, orad pues para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu está dispuesto. No dijo el alma, dijo el espíritu, aunque la carne es débil. O sea que Dios no cuenta con el alma para conectarse con lo espiritual, porque el alma está conectado a lo emocional de la carne. Por eso el alma hay que convertirla. Cuando el alma se regenera, ahí cambian las cosas. Pero es a través del espíritu que suceden las cosas realmente. Este tema es muy bonito. Me encanta hablar del alma y del espíritu. Ahora, conozcamos algo. El alma, ahora sí, ya no voy a hablar del espíritu porque este tema lo hablé la semana pasada. Y puedes ver el video, ahí está, en el anterior a este hay un video de 53 minutos. Puedes ver todo lo del estudio sobre el espíritu del hombre. Pero viene la pregunta, ¿el alma es inmortal? Porque el alma es la que ve, el alma la que siente, el alma la que habla, el alma la que escucha, el alma la que ama. Aún más, no soy yo el que estoy hablando, es mi alma a través de mi boca. No son mis ojos los que ven, es mi alma a través de mis ojos. No son mis manos las que se mueven, es mi alma a través de mis manos. Mi alma es la que habla, no es mi boca. Mi alma es la que siente, no mi mano. ¿Por qué? Porque el cuerpo, dice la Biblia que es polvo, fue hecho del polvo. Y el polvo es tierra. El polvo es carne. Es una partícula en rápida descomposición cuando el alma sale. Por ejemplo, el fallecido tiene ojos, ya no ve, ya no palpa sus manos, ya no habla su boca. ¿Por qué? Porque el alma no está. Pero si su alma entra otra vez al cuerpo, esa partícula, ese polvo, esa materia, vuelve a vivir. Vamos a comprobarlo 1 de Reyes 17. Quiero que lean 1 de Reyes capítulo 17 y quiero que me lo comprueben ustedes mismos con la palabra. No olviden que este es un canal doctrinal. ¿Tú quieres saber doctrina? Este es el canal para doctrina. Si tú quieres otras cosas, hay muchos canales buenos que te los puedo recomendar. Pero este canal es solamente para doctrina, escatológica, teológica, apologética y otros temas más que estamos dando. Así que, y también te invito a mi canal de Telegram, donde estamos dando buena doctrina basada en la palabra, haciendo exégesis, teología exegética con respecto a la doctrina. Bien, vamos a leer 1 de Reyes 17, versículo 17. Vamos a entender cómo la inmortalidad del alma es después de la muerte. Mira,
Ya tienen 1 Reyes 17:17. Si tienen ahí que me pongan el texto. Hay muchas personas que no tienen un versículo para leerlo ahorita porque están trabajando, pero quiero que me le pongan ahí los textos. 1 Reyes 17 dice: después de estas cosas cayó enfermo el hijo del ama de la casa, cayó enfermo, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío. Mira la oración en el versículo 21. Jehová Dios mío, te ruego, póngale atención ahí, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. O sea, Elías sabía sobre la inmortalidad del alma, que el alma no había muerto, que el alma estaba viva. Hay sectas que te van a decir que cuando muere la persona, muere el alma, porque niegan la resurrección, niegan el infierno, niegan vida después de la muerte. O sea que inevitablemente tendrán que anular la inmortalidad del alma. Porque si niegan una cadena de doctrinas escatológicas con respecto a la eternidad, el infierno, etc., pues lógicamente tendrán que anular la inmortalidad. Y te dicen: bueno, la persona cuando muere ahí, y te sacan por ahí Eclesiastés 9:5, que los muertos nada saben y su memoria está puesta en el olvido, y te sacan unos textos del Antiguo Testamento, del Seol, pero no te sacan la doctrina. Te está sacando textos, pero no la doctrina. No hacen exégesis, hacen eisegesis. Te ruego que hagas volver al niño, el alma del niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Yo pregunto: ¿dónde estaba el alma del niño? Que el infierno no se fue. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo: mira, tu hijo vive. Tu hijo vive. El alma volvió al niño y el niño volvió. O sea que con la muerte no se termina el alma. Con la muerte empieza la verdadera vida. Vamos a leer Mateo capítulo 22. Vamos a comprobar. Saque su Biblia rapidito, apunte si no tienes Biblia para que leas después. O puedes ver el video en grabación. Mateo capítulo 22. Vamos a ver. Mateo capítulo 22. La inmortalidad del alma. Verso 31. Pero con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y se lo dijo a Abraham, Isaac y Jacob. Se supone que ya están finalitos. Las almas de Abraham, de Isaac y de Jacob están en el polvo, como dicen las sectas. Hay muchas sectas judaizantes que creen esto que te estoy diciendo, que el cuerpo va al polvo y ahí quedó con su alma, ahí quedó. Y te sacan en hebreo, que no sé qué, no sé cuánto, y la raíz de no sé cuánto, que significa esto, y que de la raíz de no sé cuánto, que significa lo otro, y que con lo otro de la raíz de aquí, que la raíz de acá, y que la raíz no sé cuánto, y puras raíces. Y la persona que no sabe, ¿qué va a decir? Hay que tener cuidado con respecto a las raíces hebreas que se están dando, que están de moda en estos tiempos.
Y hay que estudiarlas, porque para hacer teología exegética hay que estudiar en el original. Pero sacar sectas de ahí es otra cosa. Bien, entonces, aquí vemos la inmortalidad cuando Dios le dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces veo que el alma no murió. Vamos a leer Mateo capítulo 17. A ver, aquí me está ayudando por ahí. Ah, Jorge Álvarez, Dios te bendiga, Jorgito. Ponme ahí Mateo 17:3. Vamos a ver. Disculpe que no estaba viendo los comentarios. Estoy enfocado a la pantalla. 17:3. Vamos a ver. Mateo 17:3. Y aquí se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los defensores de la muerte del alma creen que esto es una visión. Dicen que es una visión, y como es una visión, pues es una visión nada más. Pero ¿sabes algo? Si esto fuera una visión, nada más que una visión o simplemente una visión, ¿por qué nombra a Elías y Moisés? Se supone que Dios nos dio de muertos. Y que Dios nada tiene que ver con los muertos. Porque los muertos nada saben. Y Elías se fue en un torbellino al cielo en 1 Reyes 2:11. Vivo, no muerto. ¿Eso es una metáfora? ¿Eso es una alegoría? ¿Es un pasaje espiritual o es real? Yo le digo en comentario, ¿tú crees que Elías se fue al cielo vivo? ¿Real? ¿Tú crees? ¿Se fue al cielo? ¿Elías se fue al cielo real, como dice 1 Reyes 2:11? ¿O es solamente una metáfora? Quiero ver. ¿Se fue al cielo real? Sí, Luis, sí. Claudia, ¿sí se fue real o es una metáfora? Mariela, Jacqueline, todos dicen que es real. Pero los defensores de aquellos que niegan la inmortalidad del alma te van a decir que es una visión y que es una metáfora y que lo de Elías es una metáfora. Porque ese es el problema. Ahorita estamos estudiando hermenéutica con los grupos. Al grupo, aquí yo no sé quién está del grupo de homilética aquí, que se reporte con un 7 los que son del grupo de homilética. Quiero saber quiénes están aquí los del grupo de homilética, porque estamos dando homilética a un grupo. A ver, los de homilética, repórtense cuántos. A ver, ahí están la gente de homilética, que Dios les bendiga. Muy bien. En homilética estamos hablando de los métodos de interpretación, ¿verdad? Bien. ¿Y cuáles son? El método dogmático, que es el que usan los católicos. El método alegórico, ese bendito método, es el que ha creado hoy un sinnúmero de sectas. El método más peligroso, el método alegórico. ¿Por qué? Porque ese método alegórico simplemente uno asume, cree, supone, habla o dice, cree, se imagina. O sea, puede decir lo que le dé la gana, porque como es alegórico. Pero el verdadero método, y el que no falla nunca, es el gramático histórico. Gramático histórico, o sea, el cultural, el textual, lo que quise decir la Biblia, el texto, el contexto y todo lo que estipula la regla de la hermenéutica es el verdadero, no el alegórico. Entonces, ¿qué hacen las sectas? Usan los versículos no hermenéuticamente ni exegéticamente, sino alegóricamente. Y te van a decir, bueno, aquí dice la Biblia, mira, dice aquí clarito lo que te estoy diciendo. Claro, ahí está, pero lo están interpretando alegóricamente. Y ahí es entonces donde hoy se crean
las sectas de las raíces hebreas, las sectas de no sé cuánto, el grupo de acá, el grupo de allá, que yo levanté otro grupo por acá, y los creciendo en gracia, los testigos de Jehová, que los mormones, que los adventistas, y aunque en los adventistas hay buenos teólogos, son teólogos dogmáticos porque enseñan lo de Ellen Arnold de White y Guillermo Miller. O sea, ellos tienen que hablar a como sea lo que dicen sus fundadores. Entonces ellos no pueden decir, uy, saben bastante. ¿Por qué? Porque ellos repiten lo que dicen en el conflicto de los siglos de Ellen Arnold de White y en Estudio de las Escrituras que lo escribió Charles Russell. O sea, ellos tienen que ser teólogos dogmáticos. O sea, el método de ellos es el método dogmático. Igual que los curas y seminaristas que tienen que repetir lo que dice el Papa. Ellos no pueden contradecirlo. Tienen que interpretar de acuerdo a la carta papal, a la carta del concilio de Nicea, el concilio vaticano, el concilio no sé qué. ¿Por qué? Porque no pueden contradecir al Vaticano. Entonces, ¿cómo se llama ese método? Método dogmático. Pero el método gramatical histórico, hermano, ahí no hay falla. Y para eso tienes que leer todo el capítulo y todo el libro. Y recurrir a otras herramientas externas para entender ese texto. Y ahí no venga, no, que Dios me dijo, que yo soñé, que el Señor dice, nada. Aquí no dice nada. Aquí dice lo que dice la palabra. No es que el Señor me reveló, nada. Aquí no manda la revelación. Aquí manda la interpretación. Porque está de moda la revelación. Uy, eso está, pero a punta de piel. El Señor me reveló, o leen la Biblia bajo revelación. Dice, oye, ¿qué revelación? Dice, lee un texto, nunca lo había visto, ¿qué revelación? Entonces, si ponemos a 1000 personas a interpretar la Biblia bajo revelación, ¿te imaginas qué van a interpretar? Terrible sería, ¿no? Entonces la Biblia no se interpreta por revelación, ni por iluminación. Si no vas a parecer un iluminado. La Biblia se interpreta por interpretación, porque la Biblia es su propio intérprete. Y cuando tú la escudriñas y la interpretas bajo la misma regla cristocéntrica, entonces no hay falla. No hay falla y no hay falla. Muy bien, sigamos con lo del alma. Entonces tenemos aquí que lo de Elías no es metafórico, o sea, alegórico. Ni lo de la transfiguración es alegórico. Y si fuera una visión, está respaldado por toda la Biblia, que la Biblia dice que el alma es eterna. Y bien eterna, ¿eh? Bien eterna. Y se puede ir al cielo o al infierno. Por eso ahí en la miniatura hay una imagen, 2 puertitas chiquitas, ¿no? Se puede ir al infierno o puede irse al cielo. La muerte es la graduación del alma. Eso sí, téngalo claro. La muerte es la graduación del alma. A ver, ¿quién me pone el versículo de Salmo 48, 14? Y quiero que me veas qué entiende. A ver, y usted me va a poner en comentario qué entiende con el Salmo 48, 14. Quiero ver, a ver, esa lucidez de entender la palabra. Quiero que me lean Salmo 48, 14 y me pone en comentario qué es lo que usted ve. Y me pone, por lo menos en un par de líneas, en comentarios, qué es lo que está viendo. Salmo 48, 14. Dice, porque este es Dios, Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por lo menos, ¿qué entiende con la segunda parte del texto? Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Qué significa esa palabra? A ver, quiero ver esos comentarios. ¿Qué significa? Dice Diego, trasciende la muerte a la vida eterna. Valentina Peraza dice, salvará nuestras almas.
Jacqueline de Chamorro dice, será la resurrección. Bueno, hay buen contexto, ¿ah? Es buen contexto. Porque me estás hablando doctrinalmente. Porque este versículo, digo, ay, pero ¿qué significa? Y uno dice, pero no, es que hay contextos remotos. Un contexto es cuando está atrás o delante del propio versículo. Pero cuando hay un contexto remoto, ya es otros libros que hablan y respaldan esta dicha. Luis Remberto Macías Barreto, gracias por esa ofrenda que has puesto ahí. Ahí aparece esa cosita verde. Que Dios te bendiga grandemente y siga bendiciendo tu economía, tu trabajo. Ahí hay una forma de poder bendecir este ministerio. Ahí aparece como un signo. Si tú le haces clic allí, ahí te puedes dar ofrendas para el ministerio. Así que muchas gracias, Luis Nemberto Barreto, por esa bendición. Bien, ya está claro ahí, dice, la muerte no es la soledad, nos lleva con él. La muerte, ¿dónde lleva? Al Seol en el Antiguo Testamento, o al Hades en el Nuevo Testamento, que es lo mismo que es lugar de los muertos, ¿correcto? El lugar, o sea, mejor dicho, el cementerio. Pero el Señor dice, nos guiará aún más allá de la muerte. Más allá, ¿qué significa? Que el cuerpo llega al Seol, al cementerio, al sepulcro, ahí donde van todos los fallecidos. Pero el Señor te lleva más allá de ese lugar. Aunque en el Antiguo Testamento no hay tanta profundidad teológica, doctrinal de la vida después de la muerte, sí hay señales. Por ejemplo, ahí me están poniendo un texto, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán, dice, por todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, está hablando, ahí yo entiendo que es eternidad. Pero vamos a ver Pablo, ¿por qué dijo? No les voy a leer el versículo porque ya usted se lo sabe de memoria. ¿Por qué dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Tú crees que si Pablo hubiera sabido que el alma se queda en el sepulcro, va a ser ganancia para él? Los alegoristas dicen, sí, es ganancia porque él sufría, tenía la carga de la iglesia, era perseguido, era latigueado por los romanos, así que para él preferiría la muerte. O sea, como la gente dice, prefiero morir y no sufrir. Entonces los alegoristas dicen que Pablo se refería a que con la muerte él iba a descansar. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver si se refiere a eso. Filipenses 1, voy a ir a la Biblia, porque la Biblia te lo explica todo. Filipenses 1:21. Vamos a ver si es cierto lo que dicen los alegoristas, que se refiere a que el alma iba a descansar, o sea, Pablo iba a descansar de tantos problemas. 1:21. Bien. Vamos a leer desde el 20, el contexto. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Está enfrentando las dos cosas, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está hablando que vivir en Cristo, o sea, tú vives ahora en el Señor, pues esa es la mejor vida. Pero el morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice que el morir es ganancia? Vamos a leer el 22. Porque si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar, ¿con quién? ¿Con quién? Con Cristo. Y Cristo no estaba en el cementerio. ¿Dónde está Cristo?
Hechos capítulo 7, versículo 56 dice que Él está a la diestra de Dios. En Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, se está refiriendo que el Señor Jesucristo está en el cielo. Es que Él está en el cielo. Dice Pablo que fue recibido en gloria. En 1 Timoteo 3:16. Y si Él dice que el Señor está en el cielo y dice que el morir es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, entonces, ¿por qué los alegoristas dicen que Pablo se refiere para descansar de las cargas y los problemas que tenía? Para conectar la muerte del cuerpo con la muerte del alma. Y aquí dice, hay que estar con Cristo. Está hablando entonces de que el alma iba a partir con el Señor. No se iba a quedar postrada en el cementerio, como dicen los alegoristas. El apóstol Pablo dice, porque el tiempo de partida está cercano. O sea, él ya se iba, por lo cual me espera la corona de vida. Los alegoristas van a decir, sí, pero en la resurrección. Porque el alegorista sí cree en la resurrección. Pero entre la muerte y la resurrección, el alma está quieta, reposando, sin mover una pestaña. O sea, está muerta. Ellos dicen que no existe. Y que en la resurrección, recién ahí, se van a levantar. Pero eso es cierto. ¿Eso dice la palabra? Vamos a ver. Apocalipsis 6:9. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. O sea, los fallecidos, dice que clamaban a gran voz. O sea, no se ve que estaban dormidos, inertes, muertos, aniquilados, destruidos, como dicen los testigos de Jehová. Están destruidos. Dice que el alma se destruye. Y clamaban, diciendo, ¿hasta cuándo? Verso 10. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre a los que moran en la tierra? El alegorista te va a decir, bueno, aquí dice que clamaban, es como la sangre de Caín que clamaba por su hermano y la sangre era sangre, pero no era alma. Pero dice que la sangre clamaba y aquí es que la venganza damaba, pero no eran las almas, era la venganza. Pero aquí no está hablando de sangre. Dice, y el altar, no, el altar se refiere a los tiempos levíticos, cuando ofrecían el sacrificio. Y aquí ellos ofrecieron como sacrificio en el altar. Pero no es un altar, dicen ellos, del paraíso. No es un altar donde está Dios. Es algo simbólico que se saca del Levítico. Pero miren lo que dice en el 11. Y se le dio vestiduras blancas. O sea que a la sangre se le dio vestiduras blancas. Aquí se le dio vestiduras blancas. Mira lo que dice Apocalipsis 3:5. 3:5 de Apocalipsis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Si la vestidura blanca se refiere a realidad, se refiere a algo tangible que se le va a dar a los vencedores, y resulta que estas personas, solo por negar su inmortalidad del alma, ya no son personas, sino que son sangres de martirios, de mártires. Pero aquí dice que ellos recibieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. O sea, la resurrección aún no llegaba.
pero ellos querían resurrección. Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Aquí veo entonces claramente que esta alma está vivita. Ahora, en el tiempo entre el sexto sello y el séptimo sello, aparecen que Dios marca y sella a 144,000 personas para que prediquen el Evangelio en la gran tribulación. A causa de esto, que según Joel 2:28 y Joel 3 y Ezequiel 37, dice que se derrama el poder del Espíritu Santo para restaurar a Israel, pero también para salvar a millones de gentiles. Pero como en la gran tribulación, según Apocalipsis 13, versículo 4, será el gobierno mundial del anticristo, donde él reclamará un culto absoluto y total, según Apocalipsis 13, 11 al 14. Entonces nadie podrá tener otro culto sino el culto de la bestia. Y todo aquel que acepte a Jesucristo en la gran tribulación será decapitado o martirizado, según Apocalipsis 24. Entonces, estas personas aparecen ya en Apocalipsis capítulo 7. Mira, verso 1. Después de esto, después del sello de los 144,000, vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Aquí viene cómo se detiene el juicio, porque iban a sellar a los 144,000. Empieza el evangelio a predicarse y mira lo que pasa ahora. Verso 9. Apocalipsis 7, 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Habla de personas. De todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono. O sea, habían fallecido. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ¿vestidos de qué? Vestiduras blancas y con palmas en la mano. Estas personas, que no son los que martirizados de todos los siglos, como dicen los preteristas, porque como ellos niegan el apocalipsis literal, se van a un apocalipsis histórico, y que el anticristo no existe, sino que es el mal. Bueno, el preterista usa alegóricamente también, su interpretación es alegórica. No se refiere a los que han fallecido durante estos 20 siglos. Se refiere a los que han fallecido en la gran tribulación, y te lo voy a comprobar con contexto bíblico. Mira, verso 10, 7 días de Apocalipsis. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Dice la salvación, fueron salvos. Igual que María dijo: mi alma se regocija en Dios mi Salvador, Lucas 1:47. Si María tuvo que confesar a Jesucristo para ser salva, aquí ellos aceptaron a Cristo para ser salvos. Por eso dice en Joel 2:28 en adelante: y todo que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea que sí va a haber salvación en la tribulación. Y estas personas, mira lo que dice en el versículo 14, desde el 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, los mismos de Apocalipsis 6, 9, que se les dieron vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Es la misma gran tribulación de Mateo capítulo 24, versículo 21, que dice: porque habrá gran tribulación entonces, cual nunca la ha habido desde entonces ni la habrá. Se refiere a la persecución en los últimos 42 meses que habla Mateo capítulo 24, verso 15 y Daniel 9, 27. Aquí estoy hablando del contexto remoto. Hermenéuticamente me da la autoridad para decir a qué se refiere esta gran tribulación, y no la gran tribulación de 20 siglos, como dicen los preteristas,
que del año 70 empezó la tribulación y que los Césares no sé cuánto. Estas personas que salieron de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y mira aquí, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. Ah, ya están en el cielo. Están allá. Y el que está sentado sobre el trono extenderá sus tabernáculos sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Señor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos que serán salvos, a que se ven sus almas, estoy hablando de las almas inmortales, son los mismos que aparecen en Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Vamos a ver. Apocalipsis 15, 2. Desde el 1. 15:1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ella es consumada la ira de Dios, que después hablaré del tema con ustedes. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, ¿contra quién? Contra la bestia y su imagen, y su marca, el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Son fallecidos. Son personas que el anticristo mató. Apocalipsis 24, los va a matar. Los va a decapitar. Apocalipsis 13, verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Vencerlos, dice. Los va a vencer. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y también lo dice Daniel 7:21. El anticristo, la bestia, va a derrotar a los santos. O sea, los va a matar. Los santos en la gran tribulación. Por eso dice, porque habrá gran tribulación, cual nunca antes la ha habido, desde entonces ni la habrá. Entonces aquí veo que estas almas, aunque el anticristo los mató, estaban delante de Dios. Esa es la idea que te quiero hablar con el tema. Por eso Apocalipsis 24 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya está hablando aquí de la recompensa. Y vi las almas de los decapitados, las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está hablando entonces de las almas que no quedaron inertes aquí cuando fallecieron. Pablo habla de esa eternidad en 2 Corintios capítulo 5 versículo 1, cuando dice que si este cuerpo terrenal se deshiciere, tenemos de Dios un edificio hecho por manos eternas allá en los cielos. Está hablando de eternidad. 2 Corintios capítulo 12 versículo 2 dice: conozco un hombre sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado hasta el tercer cielo, al paraíso, donde oyó palabras inexpresables que no le es dado al hombre expresar. Está hablando claramente de que Pablo, cuando falleció, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, él no quedó en el cementerio, su cuerpo no quedó muerto, él se fue al cielo, su alma se fue al cielo, donde oyó palabras inexpresables. ¿Cómo es que se fue al cielo fuera del cuerpo? O no lo sé, dice Pablo, pero el hecho que yo fui al cielo, pues da a entender que no se fue en el cuerpo, sino fuera del cuerpo. Y si el alma no existe después de salir del cuerpo, entonces ¿dónde se va el alma?
Si el cuerpo muere y el alma muere, entonces ¿qué pasa con el alma? Queda inerte. ¿Y dónde está la revelación de Pablo entonces? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están aprendiendo? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos o paramos? Hay mucho que hablar. Tengo aquí bastante tema acerca del alma. Dice Diego que siga, amén. Bueno, que sigamos, dice Jacqueline. Seguimos. Todos quieren que siga, ¿no? Valentina Peraza, ¿a dónde se va el alma? El alma, cuando muere en Cristo, se va al paraíso. Y cuando muere en condenación por rechazar la salvación, se va al infierno. Eso dice la palabra. Dice la Biblia en el libro de Mateo 16, 26, dice lo siguiente: ¿de qué le sirve a todo el mundo ganarse todo el mundo y perder su alma? Perder su alma. La palabra perder es opolumi en griego. La palabra perder significa opolumi. Opolumi significa vivir perdidamente. Como la misma que se usa en 1 Timoteo 5:6, el que se entrega a los placeres viviendo está muerto. O sea que el alma que se va a la perdición es una vida de perdición. Es una vida que va a perecer, no aniquilarse. Aún más, la palabra destruir de Mateo 10, 28, temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es la misma palabra para escribir la palabra perdición. Así que Valentina, ahí está tu respuesta. Amén. Si tiene más preguntas, hágala nomás con confianza. Había un rico, dice la Biblia, que dijo: yo tengo tanta riqueza, ¿y ahora qué hago con tanta riqueza? Entonces voy a destruir mi granero y voy a construir más. Y dijo: y le diré, alma mía, muchos bienes tienes. Derribaré mi granero para construir más. Gózate, alma mía. Y escuché una voz en la noche que dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has creado, ¿para quién será? Así es. Dice Luis Sagnay: el alma que muere sin Cristo, apenas la persona muere, se va al infierno. Así es, eso dice la palabra. El alma no queda divagando o por ahí, como dijeron, en el purgatorio, ¿no? O por ahí penando, ¿no? El alma no pena. Las almas no penan. La muerte es la graduación del alma. Ahí es que no quieren llegar las sectas. Por eso que tienen que aniquilar la doctrina de la inmortalidad del alma, porque niegan la existencia del infierno. O sea, no tienen otra alternativa, y la única que tienen es negar su inmortalidad. Entonces ahora sí podemos negar el infierno. Si negamos la inmortalidad, negamos el infierno. Porque ¿para qué infierno? Ahora, el Señor dijo algo. El infierno no fue creado para las almas. Mateo 25:41. ¿Para quién fue creado? Póngame ahí Mateo 25:41 para ver para quién fue creado el infierno. Bien, ahí están las preguntas. Vamos a ver. Patricia Campos dice: hay gente que se muere sin saber nada de la palabra, no les interesa, pobres almas. Bueno, nadie muere sin conocer a Cristo. Todos tienen la oportunidad, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto. Él creó la oportunidad de la salvación, por eso mandó a su Hijo. Así que nadie muere sin conocer la verdad. Si la gente muere sin conocer la verdad, entonces Dios es injusto que no le dio la oportunidad. Amén. Bien. Candelaria dice: ¿dónde están hoy las almas de los muertos en Cristo y sin Cristo? Ya lo acabo de decir. Las almas con Cristo están en el paraíso,
y las almas sin Cristo están en el infierno. Ya está, ahí está, Mateo 25:41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, se refiere a las almas, a las personas incrédulas, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que no fue preparado para las almas, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, si se niega la inmortalidad del alma es porque la gente quiere negar el infierno. Y si niegan el infierno, entonces van a negar el destino del diablo y sus ángeles. ¿Te das cuenta que una cadena te lleva a otra? A ver, Andrea Calvi, la paga del pecado es la muerte. Quien se arrepiente y se entrega su vida por Cristo elige el camino a la salvación. Así es. Patricia Campos, sí pastor, pero no soy muy católico, no son muy católicos idólatras. A ver, no, parece como no hay una coma, no sé si hay un par ahí. Sí pastor, creo que hay una comita, ahí le pongo por fe una coma, pa. Pero son muy católicos, coma, idólatras. Eso, bueno, ¿cuál es la pregunta? Bueno, vamos a empezar. Ah, ya, son muy católicos. Están cegados por el enemigo. El Señor murió por todas las personas, católicos, no católicos, buenos, malos, intelectuales, profesionales. Todo el mundo necesita la salvación. Amén. Alejandra Jiménez dice, si un pecador se arrepiente a la hora de casi morir, se va al cielo, por supuesto, porque la salvación consiste en invocar y aceptar la salvación que Jesucristo te da. Amén. Bien. Gracias, Patricia Campos, Dios te bendiga. Bueno, mañana vamos a continuar. Mañana tengo un tema poderosísimo. Compartan con todas las personas. Me gustaría que puedas compartir este video con muchas personas. Ponle me gusta al video y me gustaría que compartas con muchísimas personas este enlace. Amén. Compártelo en tus grupos, en WhatsApp, en Telegram, en Facebook. Comparte el link del video porque hay mucha gente que necesita esta bendición. Amén. Hay mucha gente que quiere ser salva. Y si tú bendices a las personas con este link, Dios te recompensará en gracia. Porque esta es una palabra que debe fluir. El algoritmo va a fluir a medida que se muestra más. Pero si no, nos ganan las recetas de comida, nos ganan los payasos, nos ganan el volcán que explotó. Y eso sí se mueve rápido, porque la gente lo comparte. Y las predicaciones, como no las compartimos, quedan guardadas. O sea, YouTube no muestra lo que no se comparte. Por eso hagamos minga. O sea, trabajemos juntos para que estos videos se muevan lo más rápido posible. Amén. Dios me lo bendiga. Dios lo guarde. Me voy a levantar para apagar esta oportunidad. Nos vemos. Chao.